Benvingudes i benvinguts a la Mostra Internacional de Pastisseria. Estem a punt de gaudir de la cuina de la Tejasvi Chandela, nascuda a Jaipur, i una de les figures més rellevants de la pastisseria índia actual. La seva formació comença a Le Cordon Bleu de París, on aprofundeix en els fonaments de la pastisseria clàssica francesa. Amb només 22 anys, torna a Jaipur per fundar Zur Patisserie en Cafè, la primera pastisseria francesa independent de la ciutat. Tejasvi amplia la seva formació amb un màster en xocolata a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, on cofunda All Things Chocolate i on treballa amb cacau indi d'alta qualitat, que a més és una marca bean to beer. Això vol dir que és un procés artesanal que controla absolutament tot el procés, des dels grans de cacau crus fins a la producció final. El seu talent ha rebut guardons internacionals i aparicions en revistes com So Good Magazine i Deepas, a més del seu programa de televisió The Baker's Table, Aziz Est. Before we begin, we'd like to present you with this institutional gift as a memento of your day here in Sant Vicenç dels Horts. Thank you so much. A few members of the Town Council will now present it to you. Paqui Capellades i Maria Peláez, si us plau. Oh. Sorry. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Us informem que un cop acabada la recepta podeu sortir pel vostre lateral dret. Let's begin baking. Hello everyone, hola. My name is Tejasvi and I've come all the way from India with a lot of love to teach you all a little bit about the pastry of my country, which we call mithai. Buenos días a todos, ella es Tejasvi, viene de India, de Jaipur, y hoy está muy contenta de venir a enseñaros el postre de su ciudad o de su país, que se llama Mysore Pak. I'm very excited to be here today, and Muad, who I forgot to introduce earlier, is a friend of mine who will be helping translate everything that I want to share with you today. Está muy contenta de estar aquí hoy y yo, que me está introduciendo, que soy Muad, soy estudiante de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona y también su traductor, que la estoy traduciendo la clase para hoy. Thank you. All right, before we start, I think it's important for me to tell you a little bit about the history of what I'm going to teach you, because this particular mithai goes back to the 20th century, and it's called Mysore Pak, which belongs to the city of Mysore, which is in the south of India. Antes de empezar, ella cree que es muy importante explicaros la historia de ese postre o mithai, que es postre o dulce en hindú, que viene de una ciudad que se llama Mysore, y de donde viene el nombre del postre, que es Mysore Pak. All right. To begin with this beautiful pastry, what we're going to do first is take ghee. Ghee is mantequilla clarificada, and we're going to melt this ghee. We use ghee in everything in India. We use it as a moisturizer. We use it as something that nourishes our body, and it's used very commonly. Instead of butter, we actually use ghee in all of our pastries. Para empezar la elaboración vamos a fundir la mantequilla clarificada o ghee, que es la mantequilla clarificada que usan mucho ahí de la India, que es un producto que se usa mucho para alimentar el cuerpo y es muy importante en su rutina y es básicamente el uso al que, por ejemplo, aquí se usa la mantequilla. So the first step is to melt the ghee completely. La primera etapa es fundir completamente el ghee. All right, while the ghee is melting, I'll tell you a little bit about the flour that we're going to use, the harina that we're going to use. This is called besan. It is actually, in English, it's called chickpea flour. Mientras se está fundiendo el ghee, os va a explicar un poco de la harina que vamos a usar por esta elaboración, que se llama gram flour, o en inglés, que es el chickpea flour, o que sería la harina de garbanzos.
It sounds like it's going to be something savory, but it's not. It is very widely used to make different mithais in India. Aunque suena que será algo salado, pero no. Está muy común usar harina de garbanzos en India para hacer pasteles o dulces. As you can see the color of this, it's very light right now because it's not been roasted. I have some roasted chickpea flour, which is called besan here. I've just roasted it on a pan, dry roasted it, and this is what it looks like. It's slightly more darker in color and nuttier in flavor. Como podéis ver en el paquete, el color de la harina de garbanzos está bastante claro y ella lo que hace para esta elaboración es tostarlo en una olla hasta tener este color más oscuro y ese olor más, más como caramelizado o más azucio del original de la harina. Now, in India, we don't use a lot of tools to make mithai. If you go to a local pastry chef who we call halwai, they will not be able to give you a recipe in terms of grammage. They will not be telling you the temperature of the different, cooking of the sugar, melting of the ghee, because it's all done from here. Okay, it's all seen through the eyes, and that's how we make the pastries in India. So I am going to try to tell you the temperatures. Having said that, I will also tell you if you don't have those tools, how can you actually make it? En la India no es muy común en la pastelería usar muchas herramientas, ni gramajes, ni tal, porque en las pastelerías de ahí, que son el del nombre halwai, que se usa básicamente todo muy básico y de cantidades y todo es todo a ojo, porque se hace todo del corazón. Ella hoy intentará deciros más o menos temperaturas y tal de la elaboración que está haciendo, pero igualmente os va a enseñar de cómo hacerlo de manera más fácil y sin como lo hace ella. Okay, so the ghee has now melted. Ahora ya tenemos la mantequilla clarificada fundida. I'm going to add a little bit, about half a cup of ghee goes inside the flour. Vamos a añadir solo un poquito de esa mantequilla clarificada en la harina de garbanzos, más o menos medio vaso. And we're going to make a paste out of it. Y lo vamos a mezclar haciendo una pasta de eso. Why it's important to do this is so that there are no lumps when you make the mithai. Otherwise, you'll get little lumps of the harina. Es muy importante hacer este paso para que luego en la elaboración no quede ningún grumo en la pasta o de la harina de garbanzos. Okay, so now this is beautiful and lump-free. We're going to put this on the side. Ahora ya lo tenemos homogéneo y sin ningún grumo, lo dejamos por una parte. Now comes the tricky part, which is cooking the sugar. Okay. Ahora viene la parte más difícil, que es cocinar el azúcar o hacer el almíbar. Sorry. In India, we will not use castor sugar. We use something called chini, which is the crystals of the sugar are quite fat. So it dissolves very slowly, and it gives you a better result. But in Barcelona, that is not available. So we're going to make do with the sugar that I have here. What I've done is, in the original recipe, I have reduced the quantity of the water, so that it evaporates a little bit more quickly. En India no se usa el mismo azúcar que usamos aquí, que es el azúcar sacarosa o el que podemos tener en casa, pero se usa un azúcar que es más granulado o más un poco grueso, lo que hace que se funde de una manera más lenta. Ella para eso, cuando vino a Barcelona a dar la clase en la escuela y aquí, pues ha cambiado la cantidad de agua en la receta para que se vaya el almíbar haciendo y el azúcar disolviendo de manera más lenta. Another very interesting ingredient that we use is called jaggery. Jaggery is the rawest form of sugar. It is this that is refined later on to make sugar. But we use this very often in our cooking in India. So I'm going to add some jaggery just to give the mithai a little bit more character, make it a little bit more robust and molasses-like. You want the flavor to be having a little bit of depth in it. El siguiente ingrediente más importante, que es el jaggery, en este caso aquí, que es más o menos como un azúcar de palma, que es el primer azúcar más o menos crudo del proceso de hacer cristales de azúcar.
y este azúcar nos aporta a la elaboración una textura más un poco densa, chiclosa y también el color. And then we're just going to add water in this. Y añadimos el agua a eso. Vale. Dios. There is a question. Yes. One second. Hi. Yes. Yes. Sorry, I just wanted to ask, would you say it's similar to maybe like a palm sugar? Yes, it Okay. is. And then I know you said with the other sugar, would you maybe compare it to something like treacle or demerara? No. Okay. It's just a much more fatter crystal of sugar. Yes. It looks like a bigger version, an elder sister of the castor sugar. Oh, Yeah, it's just bigger in size. okay, perfect. Yes. Thank you. I'll take out a picture of it to show you. Sorry. Se ha preguntado que si el azúcar este es más o menos como el azúcar de palma, como os he dicho, y sí. Y el otro azúcar, que es el azúcar normal que ahí usan, no es ni como un azúcar perlado ni alguno que tenemos aquí, que es otro diferente y no se podría conseguir aquí o cambiarlo. So the jaggery also that we use in India is much more different to this one. This is palm sugar, the one that I'm using here. The jaggery that we use in India would melt in this pan right away with the sugar. This one takes a little bit of time. El jaggery que ellos usan en India no es este, porque el que tenemos aquí es azúcar de palma, y el que tienen ellos, al ponerlo en el caso con agua y el azúcar, se fundirá de manera inmediata, pero aquí le va a costar un poco más y se irá fundiéndose con el calor. Okay, now another beautiful ingredient that we will use, I feel like Indian pastries they are very sweet when you eat them, but they are very flavorful because of certain ingredients that we use. You know we are a land of spices, and we've got beautiful spices like saffron, which you also get here, but we get it from the north of India in Kashmir. And we've got cardamom. So we're going to add a lot of saffron and cardamom to give it flavor, okay? So there's some saffron that I'm just going to add inside the sugar while it's cooking. Otro ingrediente muy importante y bonito que ahí se usa mucho en la pastelería, que es el azafrán, aunque suena como será también otra vez algo que se usa aquí más o menos para algo salado, pero ahí se usa en casi todo y en casi toda la pastelería. Ahí lo traen del norte de la India, aunque aquí lo tenemos también, y también para eso va a usar cardamomo, que lo tienen en polvo. Now, what we're trying to aim for here is once the sugar starts to cook, we want a one-string consistency. When the sugar cooks, sugar has different stages of cooking. The stage that we're looking for is a one-string consistency, which basically means when the sugar starts to boil and bubble up and crosses 100 degrees Celsius, it should get to about 107, 108 degrees Celsius. Lo que queremos conseguir ahora con el almíbar es tenerlo a conseguir, al tocarlo con los dedos, que se forma un hillo. Más o menos esto, si lo queremos hacer con un termómetro, sería llegar el almíbar a unos 107 grados. So I teach a lot. I teach in India, and I also teach in a school in Barcelona called EPGB, which I'm sure a lot of you already know about. And I taught this pastry to the students on Monday. And it was very interesting to see how different ingredients react when you're in a different country. You know, it could be the exact same thing. It could be the chickpea flour, but it's very different the one that you get here, and it's very different the one that we get back in India. Even if it's something as simple as jaggery, it's very different when you compare it to what we get in India. So even for me, sometimes it gets a little tricky. You know, I have to kind of interact with the ingredients to understand how they're going to work together to see how the final output is going to be. And I was very happy with the way the Mysore Pak turned out here.
So I hope today when you try it, you like it. Ella da muchas clases en India y también aquí, que da clases en Barcelona, en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Y de hecho, esta clase la dio el lunes para los alumnos de primero y era muy importante ver cómo se le hayan reaccionado los ingredientes que son de aquí más o menos y hacerlo aquí. Y por eso que dice que siempre, depende de dónde estés, aunque hayas cambiado un ingrediente y no todos y tal, se te puede cambiar cómo va a reaccionar en la receta y eso. Y estaba muy contenta de cómo le ha salido el Mysore Pak, perdón, cómo le ha salido el Mysore Pak aquí o cómo ha salido a los alumnos también. This pastry looks very simple to make, but it has its own nuances. The most interesting part is the way you cook the sugar. Like I said, to get that one-string consistency is extremely, extremely important. If you don't get that and you say you add the batter into the sugar at about 100 degrees Celsius, what will happen is that the mithai will not set like this. It will become very, very loose. But if you let the sugar overcook, let's say you let it cook beyond 110 degrees Celsius, what will happen is it will become like a rock. You can actually hit it on someone's head and it could hurt. So you have to be very careful while cooking sugar. Esa elaboración parece muy fácil de hacer, pero no lo es, que tiene un truco, y el truco es de la cocción del almíbar. Si, por ejemplo, no llegáis el almíbar a esa cocción como ya lo hace y ponéis ya la mezcla de harina y mantequilla directamente en la cazuela, no vais a tener esa estructura que tiene, como lo podéis ver aquí, y ese volumen. Y otro, si el almíbar no llega a ese punto de cocción y lo añadís al contrario directamente a la harina, pues otra vez la elaboración no os quedará blanda y quedará más dura y más dura como una roca que la podéis tirar. Now, a couple of things that you need to be a little cognizant of when you're making this. Don't add the cardamom while the sugar is cooking, otherwise it will become very, very bitter. So what I do is I add the cardamom in with the batter. Otra cosa importante para hacer esta elaboración es no añadir el cardamomo al almíbar, porque si no el sabor se va a hacer muy amargo, y ella lo que hace es añadirlo a la mezcla de mantequilla y harina de garbanzos y ya luego cuando añadirá al almíbar pues se va a emulsionar todo junto. And now we just have to patiently wait for the sugar to come to the right consistency. Y ahora solo tenemos que esperar que el almíbar llegue a la textura deseada o al punto deseado. While this is happening, let me tell you something interesting about Mysore Pak. Mysore Pak was made for the king of Mysore. Again, India had and also has a lot of kings and queens of different states. And in Mysore, the king of Mysore, he really liked sweet. So his cook actually prepared this dish for him. He took these simple ingredients like chickpea flour, jaggery, etc., ghee, and he got it together. Now, I was in Mysore 4 months ago, and you won't believe it, as an Indian, I tried this mithai for the first time in Mysore. India is a very big country, it's very diverse, so sometimes it's impossible for also Indians to travel enough. But I waited to try this authentic mithai in the state where it comes from. And out there, the texture of this mithai is a little bit more crumbly. And around India, it's made in different ways. Some people like it a little bit more crumbly in texture. And if you want it crumbly in texture, you need the ghee to be extra, extra hot. So when it interacts with the sugar and the flour, it splatters, and that's how you get the crumbly texture. But I like it a little bit more fudge-like. It's more palatable to eat. Sorry, was that a lot for you to translate? Vale. Okay. Mientras esto se está haciendo, os va a contar un poco la historia del Mysore Pak, que es un dulce que se ha creado para el rey de una ciudad que se llama Mysore, que es de donde viene el nombre. El cocinero tenía 3 ingredientes para elaborar un dulce para ese rey que había ahí, y era la harina de garbanzos, la manteca clarificada y el azafrán. Entonces de ahí se ha creado este dulce, y ella, aunque es de ahí, pero hace solo 4 meses que ha ido a Mysore, y ha probado ese dulce por primera vez y dice que ahí normalmente tiene una textura un poco más dura, más crumbly, más hacia un crumble más seca.
Entonces, dependiendo de dónde se hace de una forma o la otra, de una más dura o más blanda. Si lo queréis de esa textura más dura o más seca, pues la mantequilla clarificada o la ghee tiene que estar a una temperatura muy alta y así cuando reacciona con todo lo demás, que es la harina de garbanzos y el almíbar, luego al final conseguiréis esa textura. So what I found interesting to pair the Mysore pak with, at the pastry school, I create Indian and modern pastry desserts together. So I take Indian pastry and I combine it and do a fusion with modern European pastry, and I bring the two worlds together. And for the students, last Monday, I had created the same pastry with as a chocolate tart, and with filter coffee ganache in it. Filter coffee is a very typical Indian style of drinking coffee. It is not like the filter coffee that you get here. It's a little different to that, very strong in its nature, and with 70% dark chocolate, it tasted amazing. So the dark chocolate cut into the sweetness of the Mysore pak, and all the flavors came together really well. So today I'm going to be showing you how to make the Mysore pak, but you're going to be eating it on a bed of sablé, which is made of the same tart dough, and some tempered dark chocolate. So when you eat the three combinations together, it'll be very interesting for you. Ella en su pastelería en India siempre intenta fusionar lo que es la pastelería india tradicional con la pastelería moderna o más francesa. Entonces, para esta elaboración ha hecho una fusión de una tartaleta de chocolate con una ganache de chocolate negro y café filtrado, que es un café muy típico de ahí, que no es el mismo que el café filtrado que tenemos aquí. Entonces, ha hecho una ganache de café filtrado con naranja y como interior y decoración de la tartaleta ha sido el Mysore pak, que es esta elaboración. Para hoy, para la degustación, os ha preparado una degustación pequeña que está compuesta de una sablé con la Mysore pak encima y también un punto de chocolate negro atemperado para dar ese amargor a la elaboración. Okay, so if you see here, can you see a one-string consistency? Como podéis ver aquí, Yeah. podéis que se está formando un Can hillo you see en how el almíbar. it forms one string, which is around 107 degrees Celsius for you. This is my cue to stop. Como podéis ver, se está formando únicamente un hillo en el almíbar y esto significa que está más o menos a unos 107 grados y es ya cuando ella para la cocción del almíbar para seguir con el proceso. I'm going to take it off the heat. Lo va a sacar del fuego. Y como podéis ver, se le va añadiendo la mezcla de la harina de garbanzos y mantequilla clarificada que habíamos hecho antes. Now, it completely depends on you how much you want to roast the harina. If you want a darker flavor, you can roast it more, and you'll have a much darker flavor. If you want it to be slightly lighter, you can roast it a little bit lesser. There's no rule here. Depende de cada uno cómo queréis tostar la harina, si la queréis más tostada, menos tostada. Ella en este caso lo hace muy bien tostada y eso depende de los gustos de cada uno. Okay. Now, what we want to essentially do is take the ghee and slowly start combining it with the sugar syrup that we've cooked here. Ahora, If you don't roast your besan, what will happen is that it will not absorb the ghee properly. So it's muy importante to roast the harina. Ahora lo que va a hacer es ir añadiendo la mantequilla clarificada al almíbar y la harina que ya tenemos al fuego. Y es la parte muy importante de tostar la harina de garbanzos es porque para que pueda absorber toda la mantequilla clarificada. Si no lo tostáis, pues no lo va a absorber del todo. When you see that one portion of the ghee has been mixed in, that's when you add a little bit more. En cuando añadéis una parte del ghee y ya está bien integrada en la mezcla, ya es el señal de ir añadiendo más y más de poco a poco. And you just have to keep doing this, slowly incorporating the ghee
with the flour. And my friend Muad here is just going to take a little bit of the melted ghee to prepare the tin in which it's going to sit. Mientras ella va haciendo la elaboración y siguiendo añadiendo la ghee, yo voy a coger un poco para pintar lo que es el molde, que ya lo teníamos preparado con un trozo de papel de horno ahí en el fondo, y por las paredes pintamos con un poco de ghee para luego echar toda la elaboración aquí. And you have to be a little careful because as it starts boiling, the splatters of the ghee will come on your hand and it is going to burn. So you have to be careful. Tener un poco de cuidado en esta etapa porque ya cuando se está cociendo y se está hirviendo os podéis salpicar con el almíbar o la elaboración y quema. No pain, no gain. So a few of the students compared this dessert to turron, the texture of a turron. And that gave me an idea to go back to India and start selling it like a turron. So thank you, Spain. Algunos de los alumnos de la EPGB han comparado esa elaboración con lo que es un turrón blando y que lo que le dio la idea de volver a India y venderlo en el mismo formato como aquí se vende los turrones. Así que muchas gracias a España o a Cataluña. And when we were making the tasters for you all, 150 of you all, I made 8 kgs of the Mysore Pak, and Muad was with me. And it was a labor, it's a labor of love. There are many burns that have gone into making this for you all, so I really hope you enjoy it. En cuando estuvimos preparando la degustación para todos vosotros, teníamos que hacer más o menos unos 8 kilos de esa elaboración y para conseguir esos 8 kilos pues había muchísimas quemaduras, hemos sufrido un poco y bueno, y esperé que todo esto valga la pena y os guste a todos. Vale. Okay, thank you. And now we just pour this into a mold. Ahora que ya lo tenemos, lo echamos directamente en el molde. And now, like I said, patience is a virtue that I don't possess, but I'm assuming some of you do. You have to wait for 3 hours for this baby to rest. Y ahora, como os ha dicho, paciencia es la llave para esta elaboración, que ella no tiene, pero igual hay que esperar 3 horas para que esté listo. At room temperature, not in the fridge, no frío, just in the room temperature. Hay que dejarlo 3 horas a temperatura ambiente, no en nevera ni congelador, solo a temperatura ambiente, y dejarlo que se especie y que ya solidifique más o menos. And then magic. I've already made this one for you all, and you are going to get to try this. Muad, do you want to get the tasters for everyone? No, es por ahí. Ella ya, como os hemos dicho, que ya os hemos preparado toda la degustación y ahora os lo vais a probar. And it cuts like butter. It is absolutely delicious. Como podéis ver, es muy fácil de cortar, se corta como si fuera mantequilla y está muy bueno. Every time I come to Spain, I'm so nervous to use the ingredients here, the temperature here, because back in India, we make this pastry in 48 degrees Celsius, and here it is very, very cold. So I'm always a bit nervous to see how, the temperature will react, the ingredients will react, but it's always turned out well, so I'm quite happy. Cada año que viene aquí siempre está nerviosa o con un miedo de cómo le va a salir a las elaboraciones porque no sabe cómo van a actuar algunos de los ingredientes que tenemos aquí o también por tema de temperaturas y todo, porque ahí están acostumbrados a una temperatura más o menos de 40 grados diaria y aquí en la temporada que ella siempre viene pues siempre hace muchísimo frío. And that's all, folks. You can all try the pastry that we've created with the sablé. In the meantime, I will cut these up as well. Thank you so much for being a lovely audience. It's been a pleasure for me to come and showcase my work in front of a city center, which I've never done before. So I thank Mostra and I thank EPGB for always supporting
pastry chefs like me, and you've got something beautiful to try today, so thank you. Ya sería, Thank you. ya sería todo. Ella va a conseguir, va a ir cortando el maisopa que ya tiene hecho. Ya lo podéis probar y dar las gracias a Mostrales and Business Valors y a la EPGB por siempre tenerla y poder darle esa oportunidad aquí. Muchas gracias. Thank you. Yes.